Lectura comentada de la Biblia. Salmos 23 al 30. El gran pastor, el Rey de gloria, misericordia, gran experiencia de nuestra vida, símiles y metáforas. La obra transformadora de Dios. El Salmo 23 quizás sea el salmo más conocido entre toda la cristiandad y por supuesto quizás el más referido para los tiempos difíciles de nuestra vida. El solo hecho de mencionar que Dios es nuestro pastor, quien no solamente nos cuida y alimenta, sino que incluso nos disciplina con su vara y su cayado, le da a este salmo una connotación muy importante para la vida de todo creyente. Aun cuando David escribió este salmo, muy probablemente cuando ya era el rey, estaba recordando todo ese proceso desde su adolescencia y de su juventud, donde Dios resguardó su vida y donde él mismo actuaba como el pastor de aquellas ovejas que su padre puso a su cuidado, siendo entonces el responsable de todas aquellas ovejas y cuidándolas aún a costa de su propia vida. Es como trae este contraste de su vida con lo que Dios también hace en nosotros. Pues si él, siendo humano y con muchas limitaciones, cuidaba de sus ovejas, cuánto más nuestro Padre Celestial cuida de sus ovejas, que somos nosotros, y para esto David utiliza la figura del pastor. Este quizás sea el salmo que más se recita incluso en los últimos momentos de la vida de una persona, porque es en ese proceso donde esta verdad y convicción profunda del corazón sostiene a una persona en el momento de ir a la misma presencia de su pastor. También nuestro Dios es descrito como el gran rey, el Rey de gloria, donde el mismo David pide a las propias puertas que levanten sus cabezas porque va a entrar ese Rey de gloria. Todo es de Dios y todo el mundo y los que en él habitan. Así que ninguno de nosotros debería olvidar la misericordia de Dios que ha tenido para con todos nosotros. Y como menciona David que estas son perpetuas, e incluso David pide que los pecados de su juventud y de sus rebeliones Dios mismo ya no se acuerde y traiga misericordia sobre él. Por supuesto que sabemos que Dios no necesita recordar u olvidar algo. Como decía cierto teólogo, Dios no tiene memoria, porque no necesita Dios recordar nada, pues todo para él es presente. Pero también, de la misma manera, cuando perdona, no es que a Dios se le olvide, sino que sencillamente nuestro pecado ya no cuenta en el sentido del juicio que puede traer para nosotros, sino que ahora son sus misericordias, las grandes misericordias de Dios que se manifiestan en nuestra propia vida a pesar de nuestros pecados. David en esta serie de salmos menciona continuamente las misericordias de Dios, como él ha sido perdonado, para poder estar en la rectitud de su corazón en la congregación y bendecir a Jehová. El poder expresar las alabanzas y la gloria que David proclamaba en el templo, que aun cuando aún no había sido construido, lo refiere continuamente como el lugar en donde Dios está. Y es ahí donde David se regocija en Dios, en donde lo exalta, y en cada una de sus perfecciones David se regocija. Manifiesta la protección de Dios con figuras de lenguaje, como lo son los símiles y las metáforas. Dice que Dios es su luz y que también es su escudo, y que la voz de Dios es como los grandes truenos de potencia sobre las muchas aguas. Una voz que incluso derrama llamas de fuego y que hace temblar al mismo desierto. El poder de Dios es tan maravilloso que cambia las circunstancias de una persona, incluso su estado de ánimo. David decía que Dios había cambiado su lamento en baile y que en lugar de cilicio ahora estaba ceñido de alegría. Sin duda alguna, estos salmos de David nos recuerdan y nos mantienen de manera muy importante en nuestra cercanía con Dios, al hacerlo tan cercano a nosotros y a nuestras experiencias de la vida, porque aun cuando Dios es infinitamente más grande y está tan alejado de nosotros en sus perfecciones, está tan cerca de nosotros que podemos palparlo en medio de nuestra aflicción.